Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Me tardé en sacar tercera parte de la idolatría, con tanta información que nos llega, tanta cosa. Ya no sabes qué sacar primero. Se está moviendo todo de una manera muy rápida. Pero bueno, nos vamos a concentrar el día de hoy en la tercera parte de Mateo de la idolatría, ¿sale? Eh, En nuestro siguiente estudio, en esta tercera parte, vamos a ver los cultos antiguos que le rendían culto a una mujer llamada la Madre de Dios. ¿Sí? En la antigüedad había una diosa a la cual se llamaba la Reina del Cielo. Necesito que pongas atención porque mucha gente, sobre todo que viene de la iglesia romana, no sabe esto. Y bueno, a lo mejor piensan que hasta lo inventa uno. Pero sí, vamos a ver en las escrituras cómo ya se le llamaba, cómo ya había un culto de manera literal a la Reina del Cielo. Es más, existen museos en donde se puede constatar esto que te acabo de mencionar, donde hay estatuas alusivas a dicho culto. Y bueno, pues vamos a ver que en el Antiguo Testamento el Creador reprende a su pueblo, Israel, por rendirle culto a la Reina del Cielo. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo el Creador de todo el universo, de todos nosotros, reprime al pueblo de Israel? Más bien reprende, porque le rinde culto a la Reina del Cielo. Necesito que utilices ese sentido común. Si vienes de un contexto romano, primero tienes que abrirte. No. La intención no es agredir, simplemente necesitas abrir los ojos. Lo he dicho reiteradamente, el engaño del Satán no es que tú pienses, ay, pues es que engañó a, no sé, a los testigos de Jehová. Si vienes de un contexto romano, a los testigos de Jehová, a los mormones. No. El Satán engañó a todos. Pero es obvio que todo proviene de Babilonia, de la iglesia romana, que es lo que fue pues la iglesia romana, y después se desprenden todas las derivaciones. Pero nos estamos enfocando a esta adoración a una reina, ¿sí?, que se le nombra la Reina del Cielo, que ha usurpado a la verdadera Madre de Jesucristo, esa niña, esa mujer hebrea, de facciones hebreas, judía, ¿verdad?, que seguía la Torá. O sea, nada que ver, pues. Por eso es importante que lo veas así. Entonces, el capítulo es Mateo, capítulo 1, versículo 25. Seguimos y con la tercera parte de la idolatría. Bueno, vamos empezando con Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que Dios, vamos a repetir lo mismo, ¿verdad? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Ok, pero no la conoció. Primero, aquí ya hemos estado hablando sobre que María, había tenido hijos después de Yeshua. Y aquí la conoció significa que tuvo relaciones con Joseph. Este versículo nos habla de esa unión que hubo entre Joseph y María. ¿Sí? Joseph y Miriam. Y habíamos visto en estudios anteriores, hemos estado analizando hasta qué punto los dogmas y las tradiciones que se han hecho alrededor de María son bíblicos o no. ¿Hasta qué grado son tradición? Y todo a consecuencia de los dogmas humanos. ¿Y hasta qué grado son verdaderamente bíblicos? Hemos estado analizando el contraste entre Miriam.
como te digo, esa muchachita judía que dio a luz a un niño de nombre Yeshua, y después todo lo que se hizo en torno a esta mujer. Ya habíamos visto que el nombre original de María es Miriam, que significa rebelión o amargo, ¿sí? Después analizamos todos los textos todos los textos del Nuevo Testamento, y derribamos los mitos o los dogmas marianos acerca de María, sobre todo ese que se le conoce como este dogma que se le conoce como la perpetua virginidad de María y la maternidad divina, la inmaculada concepción y otros muchos dogmas, y que concluimos que al analizar las escrituras, la palabra, la Biblia, no solo no apoya, fíjate lo que estoy diciendo, no apoya los dogmas católicos, sino que los contradice. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué, si la Biblia enfáticamente no enseña, sino contradice todos los dogmas acerca de María, entonces por qué existen esos dogmas? ¿Cuál es el origen de esos dogmas? ¿Será acaso que hay otro origen del culto a María? Y eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. ¿Sale? Mira, en Éxodo 20, 4, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Si tú eres un creyente, estamos hablando del Padre, de Yeshua, de los ángeles, ¿no? Y aquí te está diciendo que no te hagas imagen de ninguna imagen de lo que está en los cielos. O sea, no te está diciendo que no te hagas imagen, porque luego vayas a pensar, no, pues está diciendo aquí que no te hagas imágenes de aviones o de pájaros, ¿no? No. Tengamos sentido común, ¿no? Dice: no te hagas imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Seres humanos, ¿verdad? Por ende, entonces no pudiera haber imágenes de hombres o figuras representando a hombres. Luego dice: ni las aguas debajo de la tierra. Luego, no te inclinarás a ellas. ¿Y qué es lo que comúnmente se hace? ¿Cuántas veces no ves a la gente inclinado ante estas figuras humanas? Luego dice: ni las honrarás, en pocas palabras, ni las venerarás. Porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Seamos lógicos, tengamos sentido común, utilicemos la razón y veamos que el Padre nos está diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si leemos este texto y luego vemos un templo lleno de imágenes, ¿qué pensarías de acuerdo a tu sentido común y a tu lógica? ¿Que el Padre se refiere a otras cosas? No. Lo lógico es que te preguntes: ¿por qué esos templos están llenos de imágenes? Es entonces cuando viene la explicación que dan los hombres, los curas, que tratan de justificarse diciendo que no adoran a las imágenes, sino que las veneran. El Padre es celoso, no las honrarás, es lo mismo que las venerarlas. Pero fíjate una cosa, de entrada, el mandamiento dice: no te harás imagen. Así que no hay explicación que justifique la idolatría. De hecho, en los hogares judíos ortodoxos, estoy hablando de los ortodoxos, ni siquiera fotos de familiares tienen. A ese grado llevan
el cumplir el mandamiento. Ahora, ¿por qué el culto a la Reina del Cielo? ¿Por qué el culto a la Madre de Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan popular en todas las culturas? Incluso los asiáticos, donde ni siquiera existe el catolicismo, ni el cristianismo. ¿Por qué el culto a la Madre de Dios? ¿Por qué el culto a la Madre del Cielo o a la Reina del Cielo? ¿Por qué es tan popular en otras culturas? Vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir, ¿será que existe otro culto ahí escondido anterior a María? Que haya usurpado su personalidad y se haya introducido sutilmente en el cristianismo católico. ¿Qué crees? ¿Será que la Miriam judía, mamá del Mesías judío de las Escrituras, no tiene nada que ver con el culto a la Madre de Dios o a la Reina del Cielo? Esta que ha llenado a las naciones. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, uno de los fundamentos para que este estudio tenga efecto en nuestro corazón es que entendamos y hagamos un compromiso cada uno de nosotros para decidir si nuestra fe está determinada por lo que dicta una tradición, un dogma, por lo que dicta una religión, o si tu fe está determinada por lo que dice la Escritura. Esa es la decisión que tenemos que tomar tarde o temprano. O sigues en los dogmas de la religión, o le das todo el crédito y le apuestas tu vida a la palabra de Dios. Y algo que te puede ayudar a tomar la decisión, claro, además de la conciencia, es conocer el significado de la palabra confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Estás de acuerdo? Eso está escrito en 1 de Juan. Esto es un principio importante antes de estudiar este texto, porque si cada quien va a interpretar la Biblia y a tomar de la Biblia lo que le conviene, lo que quiere decir y usar, así como si fuera la Biblia una especie de menú de restaurante, y luego decidir qué mandamientos cumplimos y qué mandamientos no, porque no se nos acomodan, el siguiente versículo entonces, tarde o que temprano, te tiene que confrontar en tu fe. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos enseña este versículo? Que todos hemos pecado, todos hemos transgredido, así que tenemos que definir qué es pecado. En la siguiente cita, el apóstol Juan, el discípulo amado, define qué es pecado. ¿Para qué hablar de cosas incongruentes? De que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Eso es un engaño terrible, porque las personas confundidas piensan, pues hoy miré a una mujer, estoy casado y miré a una mujer, es un pecado venial. Y sabes que estás cometiendo un grave error, porque para el Padre pecado es pecado. No hay veniales ni mortales, todo es lo mismo, es pecado. Antes de estudiar la Biblia tenemos que ponernos de acuerdo en los términos bíblicos. Si para una persona pecado es una cosa y para otra persona es otra cosa, entonces ¿qué va a pasar? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero quien nos va a decir qué es pecado es Yohanan, es Juan. Vete a 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿De qué ley está hablando el apóstol Yohanan? ¿En qué ley estaba pensando el apóstol Juan
hace 2000 años, en la ley de Moisés. No existía otra ley. Entonces nos tiene que quedar muy claro que pecar, escúchame bien, pecar es infringir los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, si decimos que Yeshua vino a salvarnos de nuestros pecados, si decimos que Yeshua quitó el pecado de nuestra vida, ¿qué quiere decir? Piensa y usa la lógica que Dios te ha dado. Eso significa que ya no estamos transgrediendo la ley de Moisés. Y ya no quieres transgredir la ley de Moisés, porque Yeshua ya te salvó de tus pecados. Porque si sigues transgrediendo la ley de Moisés, ¿qué pasa? Sígueme, veamos lo que pasa. Esto es importante y es necesario que seamos confrontados con las Escrituras. Esto es con el motivo de romper el corazón duro y la autojustificación de quienes dicen que sí, pero solo tomo las cosas que me convengan de las Escrituras. Y sabes que esto no funciona así, porque algún día estarás ante la presencia del Señor y no podrás decir que nadie te dijo. ¿Sale? Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjate, al decir iluminados, se refiere a los que antes estaban en tinieblas, es decir, en ausencia de la palabra de Dios. Tú y yo estábamos en tinieblas, y el Padre en su gracia y misericordia nos revela su palabra, nos alumbra el entendimiento y nos muestra la necesidad de un Salvador, nos muestra que somos pecadores. Hebreos 6, continuando, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿no? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría ¿para qué? Para redarguirnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso viene el Espíritu Santo. Te hace entender que estás en pecado. Te recuerda los mandamientos que estás transgrediendo. Entonces, si tú tienes la necesidad de endurecerte y no hacer nada al respecto, el hecho de que estés recibiendo iluminación del Espíritu Santo y te diga arrepiéntete, tiene que ver con un don de Dios. Y un día vas a ser juzgado por eso, porque Dios te va a decir que su Espíritu estuvo diciéndote a tu corazón, arrepiéntete, y tú no te quisiste arrepentir. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es que te esté diciendo que te arrepientas y tú dices no, sino que decides seguir transgrediendo. Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué te imaginas tú que es la palabra de Dios? Es más, ¿cuál es la palabra de Dios para el escritor de los Hebreos de hace 2000 años? Ponte en el contexto. Esto se escribió hace 2000 años. Entonces, para este escritor, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿El Nuevo Testamento? No. La ley y los profetas, porque no existía el Nuevo Testamento. No había doctrina cristiana católica, no había eso. Era la ley de Moisés y los profetas. Hebreos 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, a burla.
diciendo que sus actos, que el sacrificio de Yeshua a ellos no les sirve porque van a seguir transgrediendo. Eso es escupirle en la cara y no tomar el sacrificio de Él porque vino para salvarnos de nuestros pecados. Eso no es muy cómodo escucharlo, lo entiendo. Lo más cómodo es escuchar que Yeshua te perdonó de todo y tú síguele con tu vida. Come lo que quieras, complácete, hombre, en lo que se te antoje. Ese mensaje es muy cómodo, ¿sí o no? Aquí no le gusta escuchar ese tipo de mensajes. Lo terrenal, o sea, todo lo que tenga que ver con lo terrenal nos encanta, hombre. Por eso están retacadas las iglesias. Pero cuando te dicen que Yeshua te dice, ve y no peques más. Eso fue lo que Yeshua le dijo a la mujer que querían apedrear. Yeshua le dijo, no te condeno, pero ve y no peques más. Yeshua le dijo que la perdonaba, pero que no siguiera transgrediendo la ley de Moisés. Lo mismo le dijo al hombre ciego al que sanó, le dijo, ve y no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Entonces, efectivamente, Yeshua vino a salvar, pero siempre dijo y enseñó que debíamos renunciar a la vida de pecado, dándole gracias al Eterno que nos dio una nueva oportunidad. Darle gracias al Eterno que no te destruyó, porque de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que tiene que pasar con los que transgreden la ley? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si ya vino el Salvador y ya vino un rescate, entonces ya no perseveres en el pecado. Tienes que arrepentirte. Teshuvah. Retorna a la ley. Si ya vino a salvarte, entonces regresa a los mandamientos. Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. De acuerdo al profeta Isaías, la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y produce semilla, pan al que come. Pero esa lluvia que cae no solo produce árboles y frutos, sino que también produce hierba mala, también produce cizaña y árbol sin fruto. Por eso Yeshua maldijo la higuera, lo que significa que puede haber mucha gente que dice creer, pero no tiene fruto, y fruto es obediencia a Dios. Y Yeshua dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 6:8, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, si ya recibiste el conocimiento de la verdad, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia, o sea, burla? Mira, y sobre todo aquí pónganme atención en la parte de los que piensan que estamos bajo la gracia. Decir que porque estamos en la gracia ya no tengo que cumplir la ley es tan blasfemo y tan absurdo, porque según el texto que acabamos de leer, ¿para qué recibimos la gracia? La gracia es un indulto que recibimos para vivir
conforme a los mandamientos de quien nos salvó. Pero si aún después de recibir esos mandamientos decidimos vivir como se nos dé la gana, entonces ya no hay nada que se pueda hacer por vosotros o por nosotros. Bueno, volviendo a Juan, a primera de Juan. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pregunta: ¿habrá un ser humano en el mundo que diga yo nunca he pecado? Entonces, si todos hemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados, todos los pecados que hayamos cometido. Después, obviamente, de analizar los mandamientos de la ley de Moisés, para decirle al Señor los mandamientos que hemos transgredido. La palabra confesar, de acuerdo al diccionario Strong, es la palabra homologeo. Homologeo, de ahí deriva la palabra homólogo. Si dividimos la palabra, tenemos que homo es mismo y logos es palabra. Entonces, confesar significa ponerme de acuerdo con Dios. G3670 en el diccionario Strong, homologeo de un compuesto de la base de G3674 y 3056, G3056, asentir, pacto, reconocimiento, profesar, prometer, confesar, declarar, hacer. Si el Padre dice que pecado es transgredir la ley, yo tengo que decir estoy de acuerdo. Es decir, si para Dios pecado es transgredir la ley, entonces me pongo de acuerdo con Dios y también para mí pecado es transgredir la ley. Si el Padre dice que no idolatre y que no haga imágenes, tenemos que decir que estamos de acuerdo con Dios y entonces desechar las imágenes. Si Dios dice que no comamos los animales inmundos, entonces también para nosotros son animales inmundos y no los comemos. Pero si resulta que comenzamos a justificar o argumentar y ponemos pretextos para desobedecer la ley de Dios, simplemente el Padre nos va a dejar que hagamos lo que queramos. El Padre nos puso las leyes para que el que quiera las siga y el que no, pues ya sabe las consecuencias. Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión es tuya. Pero si no estás de acuerdo con Dios, entonces no digas que confiesas tus pecados. Porque estás entonces interpretando su palabra y su palabra no debe ser interpretada. Esta reflexión se hace porque lo que hay detrás de un culto practicado por millones es toda una mercadotecnia. Los líderes que están detrás de todo esto, obviamente que te van a tratar de envolver y van a tratar de justificar el culto pero fíjate, pero una de dos: tú vas a decidir si te pones de acuerdo con Dios y su palabra, o te pones de acuerdo con estas personas que están tratando de justificar y decir cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. O estás o no estás. No es posible que le creas más al hombre que está ahí parado en el púlpito y que pienses que lo que está en la Biblia fue algo escrito hace muchos años y que
que no es verdad, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creyendo más en lo que dice la persona que está enfrente que la palabra de Dios. Ahora vamos al origen de este culto. Si ya leímos todo el Nuevo Testamento y vemos que ni los apóstoles, ni María, ni Yeshua, ni nadie, y no hay inclusive un solo texto en que se promueva el culto a María, entonces ¿por qué hay un culto a María? En ninguna parte de la palabra de Dios se promueve ese culto. Y no solo no se promueve, sino que se prohíbe. Entonces, ¿será que nos están vendiendo un culto que no tiene nada que ver con María? Eso es lo que vamos a analizar. Pero no el día de hoy. El día de hoy terminamos con este estudio. En el siguiente vamos a averiguar de dónde surge todo. Vas a saber de dónde viene todo. Quédate, estúdialo, velo, analízalo. No le des carpetazo. Tienes que conocer. ¿Es por tu bien? Es por tu bien. Porque estamos en los tiempos del fin. Yeshua viene pronto. Y la gente está muy tranquilita. Y sobre todo, la gente que viene de un contexto romano. Y todas sus derivaciones, no nomás ustedes. O sea, lo he repetido muchas veces. Todas las religiones son apóstatas. Son creadas por el hombre. Con eso te dejo, que el Padre Celestial te bendiga por los méritos y bendito nombre de su santo Hijo Yeshua. Amén.